Hola, muy buenas noches para todos. Vamos hoy a hablar sobre el cambio de creencias limitantes a creencias posibilitadoras. Así que aquí los espero para que hablemos en este cortico de esta semana y también para que tengamos herramientas muy prácticas y muy sencillas para hacer el cambio de creencias limitantes. Bien, ¿qué es una creencia? Una creencia es una idea que tú crees que es cierta, pero que no es del todo cierta, ¿vale? Pero estas creencias siempre alimentan nuestras realidades. Por ejemplo, todos los hombres son iguales. No sé, es la primera creencia que me llega. O una que le escuché por ahí a un humorista, lo que necesita una mujer para pelear es nada. Estas son creencias limitantes y aunque tenemos estas creencias y creemos que son ciertas, pues limitan nuestros comportamientos o nuestras conductas a ciertas posibilidades, como ya lo hemos venido hablando dentro de los marcos de referencia y los diálogos internos. Entonces, dentro de lo que es el cambio de creencias, vamos a aprender hoy, en este live cortico, hacer un cambio de creencia limitante a una creencia posibilitadora bajo una herramienta que yo vengo utilizando desde hace 7 años, desde que aprendí a usarla en programación neurolingüística, y realmente aplicándola a mi vida es que he podido encontrar diferentes formas de relacionarme y comunicarme con el universo a través de las creencias. Entonces, para los que están llegando, una creencia es una idea que no es cierta o no del todo es cierta y que nos orientan tanto nuestras posturas mentales, las formas en las que nos estamos parando en la realidad, pero también nuestro comportamiento y nuestras formas de reaccionar ante la vida. Bien, ¿dónde aprendemos las creencias limitantes o dónde aprendemos las creencias? Nuestro primer sistema es la familia, ¿no? Papá, mamá siempre nos dan este primer acercamiento a las creencias. El segundo acercamiento que tenemos son los colegios o los sitios en donde nos relacionamos en el cotidiano. Colegio, el de la tienda, la sociedad, el de la buseta, ¿sí? El que está haciendo la fila en el banco. Todos estamos relacionándonos y estamos en constante tiempo para crear realidades, pero también crear creencias. Entonces, ¿qué es? Ya se los dije, es una idea que creemos que es cierta, que no es del todo cierta y que orienta nuestros comportamientos, las formas en las que nos paramos ante la vida y las formas en las que estamos mirando la realidad. ¿Dónde se obtienen estas creencias? En la familia, como nuestro primer sistema de contacto. Segundo, colegio, sociedad, cultura, país, ¿vale? Tercero, ¿cómo sé que yo tengo una creencia limitante? Una creencia limitante la puedo identificar a partir de los sucesos que vivo en mi vida. Recuerden que yo soy una de las promotoras del inconsciente y les digo, ojo, porque el inconsciente siempre está proyectando afuera la realidad. ¿Bien? Entonces voy a irme a un ejemplo demasiado sencillo. Si mi creencia es que todos los hombres son iguales y he terminado una relación dolorosa, traumática, que me ha generado mucho dolor y muchas heridas, obviamente esta persona es resonante con mis programas y viene a mostrarme ese dolor y esa herida. Pero supongamos que desde esta herida yo salgo con la creencia de que todos los hombres son iguales, pues cuando yo salga a buscar pareja, pueden ocurrirme dos cosas. Uno, que pase por un proceso desde la sabiduría, desde la saturación, desde el enojo y diga, ya me cansé de los mismos tipos de hombres, no todos son iguales. O dentro de todos son iguales, sigo eligiendo el mismo patrón de hombres que está afuera. Esto es muy importante porque lo que yo no he resuelto con papá y con mamá, ¿vale? Esto siempre se va a proyectar en la realidad afuera, por medio de mis relaciones, por medio de mis jefes, mis trabajos, mis compañeros, ¿bien? Por eso es muy importante saber y por eso vamos como en el paso a paso
¿no? De los marcos de referencia, los diálogos internos, ahora las creencias en lo que es la estructura de la mente, porque cuando yo lo puedo identificar, inmediatamente puedo tener un radar en mi cabeza, ¿sí? Y en mi conciencia que diga, espérate, estás respondiendo a una creencia limitante. Entonces los voy a invitar a que hagan una lista de creencias, de dichos, de frases que han escuchado de sus familiares. Como por ejemplo, falta 5 para el peso, como por ejemplo, es que el tiempo no me alcanza. Por ejemplo, una muy común en Bogotá, que yo escucho mucho y es, Bogotá vive terrible, llena de trancones, y cada vez que yo voy a Bogotá me fluyen bastante bien, entonces esa creencia no está en mi realidad. Por ejemplo, otra creencia limitante, es que yo soy un imán para los robos, esa la he escuchado mucho. Una vez me llegó un paciente que tenía la creencia de que si él tenía dinero, sus papás no iban a ser felices. Y cuando pudimos hacer el cambio de creencias, este hombre se dio cuenta que tener dinero le da la posibilidad de mejorarle la calidad de vida a su familia y a su papá y a su mamá, entre esas, darle mucho más tiempo también, ¿no? Porque hay que empezar a mirar las proporciones y los equilibrios. Bien, otra creencia limitante. Ustedes que me están viendo, a ver qué se les ocurre. No todos los hombres son iguales. No puedo ser exigente en el momento de elegir pareja porque eso no me va a llegar. ¿Qué más? Bueno, total, aquí les tengo una fórmula que vengo aplicando en mi cotidiano cuando identifico una creencia. Entonces, aquí rápidamente, ustedes lo ven creo que al revés. Recordemos que venimos trabajando la estructura de la mente, ¿vale? Dentro de los cuerpos. En la mente se encuentran los marcos de referencia, que dentro de los marcos de referencia ya aprendimos las posturas mentales, víctima, victimario, salvador, responsable. También identificamos los diálogos internos, que son el tipo de pensamientos que estamos pensando durante todo el día. Y ahí revisamos la diferencia entre una situación, una emoción, una conducta y una respuesta, versus si le añadimos a la situación la comprensión, la respuesta va a cambiar. Hoy, dentro de la creencia limitante, lo primero que tenemos que hacer es identificarlas. Entonces, ya hablamos qué es, dónde nacen estas creencias, cómo se alimentan y cómo las puedo identificar. Recordemos que un factor muy importante para identificar una creencia limitante es cuando algo se está repitiendo en mi vida y que ya no me es funcional. Cuando ya no me es funcional, pues algo está pasando dentro de mí que estoy atrayendo las mismas realidades de las que no me he podido dar cuenta y que finalmente me tiene repitiendo dinámicas y patrones con la vida. Entonces les voy a enseñar esta fórmula. Vamos a sacar primero una lista de creencias limitantes. Entonces yo voy a usar el ejemplo de todos los hombres son iguales. Luego vamos a poner a prueba la creencia. Por ejemplo, todos los hombres sí son iguales. Y la forma de poner a prueba es mirar estudios científicos que me muestren que todos los hombres son iguales. Segundo, empezar a revisar en mi realidad por medio del método deductivo. Revisar por medio de mi realidad qué hombres son diferentes a los formatos o a los arquetipos de hombres con los que yo he salido. Luego de esto, vamos a crear una nueva creencia. Entonces, una nueva creencia podría ser: no todos los hombres son iguales y yo debo ser más prudente al momento de elegir pareja. Bien, entonces esta es la nueva creencia posibilitadora. Vamos a verificarla. Entonces, evidentemente, no todos los hombres son iguales, porque se nos ha demostrado por medio de la ciencia muchas veces que todos los seres humanos somos muy distintos. No todos los hombres son iguales, porque en mi realidad puedo ver que tengo tíos, amigos, familiares que no son iguales a lo que yo suelo relacionarme o atraer en mi vida. Y finalmente, me puedo dar cuenta también que no todas las relaciones son fallidas. Y ahí yo identifico un patrón. Por ejemplo, yo les dije dentro de la creencia posibilitadora que no todos los hombres son iguales y que debo ser más prudente en mis elecciones.
¿Por qué les digo esto? Muchas veces dentro de nuestra desesperación por estar con una pareja o una persona, omitimos detalles, ¿no? Y no nos creemos merecedores de tener una pareja como sentimos que la merecemos, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que empezamos como el de la propaganda de galletas ducales que, ay, pero es que era tan bueno, ay, es que era tan amoroso, ay, pero... Y empezamos a pasar y omitir detalles que para nosotros son importantes como la personalidad, el aspecto físico, los gustos, en fin, muchas cosas. Entonces, por eso añado la prudencia a elegir. Cuando yo me doy el tiempo para elegir, en este caso, primero empiezo a respetar y a cuidar mucho más mi energía y es que no me meto con todo el mundo. Y segundo, empiezo a ser mucho más observadora de la realidad que estoy poniendo afuera para poder notar qué es esto que estoy atrayendo. Si esta persona que estoy atrayendo resuena con lo mismo de antes, hay algo en mi sistema de creencias que necesita ser verificado. Pero yo les aseguro que si usted cambia la creencia y las formas en las que elige las situaciones, va a ser mucho más asertiva, porque finalmente la realidad somos co-creadores. Entonces, cuando co-creamos estas realidades, desde las creencias, recordemos que estamos ampliando nuestros marcos de referencia y nuestros diálogos internos empiezan a ser mucho más propositivos. Y finalmente, cuando creo la nueva creencia posibilitadora y la pongo a prueba y la verifico, la empiezo a calibrar. ¿Cómo la calibro? Van a cerrar sus ojitos y van a leerla, o sea, se la memorizan, la repiten y la sienten en el cuerpo. Ustedes van a sentirse cómodos o incómodos porque el cuerpo es uno de los principales que asienta la información de las creencias. De hecho, hay un libro que les quiero recomendar que se llama La biología de las creencias de Bruce Lipton. Este hombre es un poquito galletudo para las personas que no les gusta la biología, pero para los que nos encanta la biología, este libro da la razón y las explicaciones de dónde nacen muchas de las enfermedades a nivel físico que antes vienen por un sistema energético, incluso mental. Entonces, Bruce Lipton dice que las células de nuestro cuerpo también se impregnan de esta memoria o de esta creencia. Cuando nuestras células se impregnan de esta creencia, todas empiezan por efecto repetición a adquirir la misma información y se desinforman o adquieren la información desinformada que ustedes le han introducido por medio de las creencias limitantes. Las creencias limitantes también se alimentan a partir de nuestros sucesos. Por ejemplo, si yo escuché de una vecina que todos los hombres son iguales y acabo de terminar con mi pareja y salí desde mi herida súper adolorida, pues créanme que ustedes van a coger esa creencia, la van a apropiar y la van a empezar a alimentar. Recuerden que yo les vengo diciendo desde hace 3 sesiones que la experiencia no es ni buena ni mala y que lo que crea un programa es la dosis o la carga energética que yo le inyecto al programa, a la experiencia. Entonces, si yo hago de esta experiencia un drama completo y empiezo a mover un montón de energía, porque nosotros somos co-creadores tanto de cosas positivas como cosas no tan positivas, pues inmediatamente esta experiencia pasa a ser un programa. Entonces, las creencias, cuando tienen una dosis de energía bastante impactante, estas creencias empiezan a convertirse en programas. Cuando yo empiezo a crear programas en mi vida, estos programas empiezan a acompañarme no solo en esta vida, a través de las situaciones que vivo, sino también empiezan a acompañarme a lo largo de las siguientes vidas. Es decir, un programa yo lo arrastro en vida tras vida, hasta que yo lo puedo ver. Para esto recomiendo 2 películas. Una que se llama Orígenes. Ustedes la pueden reconocer porque habla de los iris del ojo. Y la otra película que les quiero sugerir es Simplemente no te quiere. Simplemente no te quiere empieza a dar una cantidad de creencias
que tenemos las mujeres y con las que nos formamos. Es una comedia romántica muy interesante y esta comedia romántica empieza con una frase de él te pega porque te quiere, ¿vale? No voy a entrar en detalles, propongo que se las vean, saquen la lista de creencias limitantes de la película y apliquen la fórmula que les acabo de enseñar. Entonces, luego de que ya han calibrado la creencia en su cuerpo y que su cuerpo se siente cómodo con esta creencia, lo que ustedes van a empezar a hacer es en papelitos, en post-it, ponerlos alrededor de su cuarto, de su armario, para que lo estén leyendo y lo estén repitiendo. Hay un ejercicio que ha demostrado que durante 2 minutos, si estamos parados enfrente del espejo en posición de Mujer Maravilla, sonriendo, nuestro cuerpo va a cambiar la información como si estuviese sonriendo de verdad. Por lo tanto, van a liberar hormonas como serotonina, dopamina, oxitocina, que son las hormonas de placer, felicidad y amor. Y si logramos esto, podemos evocar respuestas naturales de placer, de tranquilidad, de calma. De hecho, en Netflix hay un programa que se llama Obra de tu mente. Y en este habla de las emociones y sobre las emociones comentan que cuando sonreímos podemos manejar mejor el dolor que cuando no sonreímos y estamos concentrados en el dolor. Lo que ocurre, como se los explicaba hace unas sesiones, es que nuestro cerebro empieza a observar nuestros comportamientos. Por ejemplo, si estoy sonriendo, que no me ocupe en otra cosa más que en sonreír. De esta forma, el cuerpo maneja de una manera distinta el dolor. Ahora, ¿esto también cómo lo puedo ver? Esto lo puedo ver, por ejemplo, en un libro que también les súper recomiendo que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Daniel Goleman habla de una glándula que se llama la glándula amígdala y el neocortés. Y él hace la diferencia entre las dos. El neocortés es la parte del cerebro que me pone un contexto. Y la amígdala es una parte chiquitica que lo que hace es reproducir la forma en la que he aprendido a responder ante la vida. Si mis padres me enseñaron a responder ante las circunstancias de la vida o incluso yo mismo aprendí a responder ante las circunstancias de la vida de una misma manera, pues la glándula ante todas las situaciones va a reproducir la misma respuesta. De ahí que la inteligencia emocional venga acompañada del contexto. Cuando yo le puedo dar contexto a las creencias, cuando yo le puedo dar contexto a mis emociones, a mi estructura mental, yo puedo derrumbar el tipo de creencias que estoy creando, porque evidentemente a través de yo puedo generar marcos de referencia totalmente distintos. Entonces, este cortico de creencias limitantes y de cambio a creencias posibilitadoras es muy sustancioso. Los invito a que lo vean, a que lo comenten y también lo compartan con todas aquellas personas que ustedes noten que su vida no está resultando como quieren. Porque este sistema también hace parte de la ley de la atracción y de la acción. Entonces, finalmente, nosotros resonamos con la energía que está afuera y nos hacemos correspondientes a ciertas circunstancias. Si creemos que nos va a ir mal en la vida, que no tenemos tiempo, que elegimos los mismos tipos de pareja, pues así mismo vamos a traer exactamente la misma realidad porque vamos a estar resonando en sus mismas vibraciones. Todo en el universo es energía. Una creencia es una energía. Y esta energía va a traer de nuestra realidad exactamente la misma información. Así que bueno, para todos un beso y un abrazo. Gracias por acompañarme en este cortico. Espero que les haya gustado y que sea de mucha utilidad para ustedes y para sus seres queridos. Recuerden darle like, compartir y bueno, invitar a muchas personas a que nos acompañen aquí en estos corticos que estamos haciendo para mejorar nuestras realidades, cambiar nuestras realidades y también acompañar a estas personas que están viviendo situaciones poco fáciles ante toda la situación mundial que estamos atravesando. Un beso para todos, bonita noche.